Vamos a la Biblia en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Voy a compartir con ustedes esta historia bíblica que nos habla acerca de la forma, de una manera providencial, maravillosa, como Dios trabaja en favor de sus hijos para defenderlos en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles y en medio de las desgracias. Hermanos, estamos viviendo un momento muy crítico en este mundo. Estamos viviendo una etapa muy difícil. Yo no recuerdo desde que tengo uso de razón si habíamos vivido una crisis como la que estamos viviendo ahora. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido una crisis como la que estamos viviendo en este tiempo. Una crisis difícil con la pandemia, con la enfermedad, y una situación difícil donde vemos que gente está muriendo, y no se diga de las crisis económicas que todo esto lleva. Y hermanos, todo esto nos está diciendo que necesitamos refugiarnos en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es inevitable, las desgracias están al orden del día, las necesidades van a venir a nuestras vidas. Y en esas situaciones difíciles nosotros debemos confiar de que hay un Dios que nos ama y un Dios poderoso que estará dispuesto para defendernos en medio de las situaciones que nosotros enfrentemos. Dice Segundo de Reyes capítulo 6 versículo 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? La Biblia en este contexto menciona, permítame que yo les diga el contexto de estos textos bíblicos. Había una guerra entre los sirios y los israelitas. Los sirios se querían derrotar al rey de Israel. Pero como el rey de Siria no había concretado su plan, entonces, hermanos, dice la Biblia que se enojó tanto porque quería saber por qué no concretaba su plan de matar al rey de Israel. Y uno de sus criados le dijo: lo que pasa es que en Israel hay un profeta, el cual declara todas las cosas que tú quieres hacerle al rey de Israel. Un profeta, un varón de Dios que se llama Eliseo. El rey de Siria se enojó y mandó su ejército para ir y apresar, agarrar a Eliseo y matarlo. En este contexto bíblico se da lo que en esta noche vamos a estudiar. El profeta de Dios se vio amenazado. El profeta de Dios se vio tentado, el profeta de Dios se vio en peligro, pero la Biblia dice claramente de que Dios estaba cuidando a su siervo. De mañana se levanta el que servía al varón de Dios. El sirviente de Eliseo se llamaba Giesi. Giesi era un cristiano, por así decirlo. Giesi era un miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Giesi era un servidor del profeta de Dios. Giesi había visto los milagros de Dios. Giesi conocía la palabra de Dios. Giesi se estaba preparando para ser un siervo y un profeta de Dios también. Pero hermanos, habemos mucho en la iglesia hoy en día que nosotros tenemos la Biblia, que hemos visto milagros de Dios en nuestras vidas, que hemos reconocido que Dios existe, que Dios está con nosotros. Pero muchas veces nuestra fe nos falla en los momentos de la prueba. Cuando una desgracia viene a nuestras vidas, cuando una necesidad nos ataca, la exclamación de tristeza y de dolor es: ¿qué voy a hacer? Es la exclamación natural del ser humano y no significa que sea malo esa exclamación, no. Esa exclamación no es mala, simplemente es el resultado de una preocupación del ser humano. ¿Qué voy a hacer? Hay una enfermedad y la enfermedad me está consumiendo, la enfermedad está destruyendo un familiar. ¿Qué vamos a hacer? No hay dinero. ¿Qué voy a hacer?
trabajo, ¿qué voy a hacer? No hay negocio, ¿qué voy a hacer? Giezi le dice a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Una exclamación de preocupación, una exclamación de miedo, una exclamación de tristeza. Frente al peligro, nosotros nos desanimamos. Frente al peligro tenemos miedo. Frente a las necesidades de esta vida, nosotros pasamos por circunstancias difíciles y exclamamos: ¿qué voy a hacer? Puedo decir en esta hora que tener miedo es natural. Y puedo decir en esta hora que preocuparnos es natural en la vida de los seres humanos. Pero no es permitido que en la vida de los cristianos nosotros podamos perder nuestra fe y que podamos buscar soluciones afuera de Dios. Si somos verdaderos cristianos, vamos a confiar en el Señor, y a pesar de que nos va mal, vamos a tener la seguridad de que Dios está con nosotros. Se vale tener miedo porque es natural, pero no se vale negar nuestra fe, porque si negamos nuestra fe y nos alejamos de Dios, perdemos las oportunidades de milagros que Dios quiere hacer en nuestras vidas. La Biblia dice que entonces Eliseo le dijo a Giezi, versículo 16: no tengas miedo. No tengas miedo. La respuesta que un pastor le da a sus hermanos es: no tengan miedo, hermanos, se va a curar. No tengan miedo, hermanos, van a tener dinero. No tengan miedo, hermanos, este problema va a pasar. Puede ser una palabra para darle tranquilidad y paz. Yo muchas veces lo he expresado. Ustedes también lo han expresado quizá en algún momento, de decir: no tengas miedo, va a pasar, tranquilo, no pasa nada. Yo recuerdo una ocasión que una muchacha estaba colportando, era la directora asociada de colportores que venden libros. Y yo recuerdo que le dije a esta persona: tranquila, no pasa nada. Cuando necesites algo, con confianza, dime. Es la expresión que uno utiliza. Cuando necesites algo, con confianza, dime. Y entonces en ese momento, como yo le dije estas palabras, me agarró en el aire la muchacha y me dice: pastor, necesito dinero. Y entonces yo le dije: bueno, está bien, no te preocupes, yo voy a orar por ti. No, usted me dijo que lo que yo necesite, pues yo le quiero decir que necesito dinero. Y le dije: bueno, pues que Dios te bendiga, Dios te va a ayudar. No, yo le dije: usted me dijo lo que yo necesite, y entonces yo entendí que debo tener más cuidado cuando yo tenga que decir las palabras. Cuando necesites algo, con confianza pídemelo, porque me pueden agarrar en el aire y voy a quedar indefenso como quedé con esta muchacha. No me quedó otra que decirle: Dios te bendiga, voy a orar por ti, y lo único que pude hacer. Y le compré una colección de libros y con eso le pude ayudar. Pero muchas veces nosotros decimos: no tengas miedo, no te preocupes, lo que necesites. Pero lo decimos a veces sin sentido, para quedar bien y para animar a las personas. Y Eliseo le dice a Giezi: no tengas miedo. Pero porque Eliseo sabía y tenía la fe y la seguridad de que Dios estaba con ellos y que nada malo les iba a pasar. Y luego, estas palabras que yo tengo subrayadas en mi Biblia, que yo quiero que también ustedes las subrayen: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos, hermanos. En cualquier momento nosotros nos vemos tentados, nos vemos solos. Pareciera ser que el mundo nos quiere aplastar, y pareciera ser que la gente en quien confiamos nos da la espalda. Y a veces nos sentimos solos en este mundo. Nos sentimos sin la ayuda de nadie. La gente que nos quiere nos da la espalda. Incluso a veces nos sentimos que Dios
no está con nosotros. Pero hermanos, Eliseo en esta hora nos dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, tenemos un enemigo. Sí, ciertamente hay alguien que está dispuesto a destruirnos, pero la Biblia dice que Dios está con nosotros y el ejército del Señor es más poderoso que el ejército del diablo. La Biblia dice que un día Jesús sanó a un endemoniado gadareno de Gadara. Este endemoniado tenía una legión. ¿Cuánto era una legión? 6,000 soldados era una legión. Quiere decir que este endemoniado tenía como 5,000, 6,000 demonios. Por eso nadie lo podía sostener. Rompía las cadenas como si fueran un hilo, una cuerda. Pero cuando Jesús se presenta ante el endemoniado gadareno, no hay ejército del diablo que pueda contra la presencia del Señor. Y la sierva del Señor dice en el libro deseado de todas las gentes que cuando un alma se acerca en oración para pedir la protección del Señor, el ejército del cielo viene para defender a esa alma tentada que el diablo quiere destruir. El ejército celestial viene para defenderlo y la presencia del Señor está con aquel que clama y tiene fe en Él. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y hermanos, yo quiero decirles que memoricemos este texto bíblico y lo tengamos aquí presente en nuestra mente, que se refresque cada día, cada vez que tengamos luchas, cada vez que tengamos necesidad, cada vez que nos sintamos solos. Por favor, que esto quede en la mente y que esté. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y otra cosa, va a llegar el día cuando esta iglesia, cuando este pueblo va a ser perseguido, cuando esta iglesia tendrá que dejar su trabajo, sus negocios, sus hogares, su familia, y entonces vamos a ser perseguidos y vamos a ser atribulados. Va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue. El mundo entero estará listo para destruir al pueblo de Dios, una minoría contra una gran mayoría. Y en ese momento vamos a sentir que somos pocos y que estamos solos. Pero la Biblia dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y esta es la seguridad que nosotros vamos a tener, de que a pesar de que seamos pocos, a pesar de que todo el mundo esté dispuesto para destruirnos, para matarnos, tenemos la seguridad de que el ejército del Señor estará con nosotros y Él va a defender nuestra causa. Él nos va a cuidar y proteger y el Señor nos va a tener firmes para que cuando Él venga en gloria y majestad, nosotros podamos recibirle y le demos la bienvenida a esta tierra. Versículo 17. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Aquí hay una situación que tenemos que entender, un concepto que tenemos que comprender. Noten la oración de Eliseo: te ruego que abra sus ojos para que vea. En el versículo 15 dice la Biblia que Giezi se levantó y vio. Porque vio, tuvo miedo. Porque tenía los ojos abiertos, se dio cuenta que había un ejército que venía para destruirlos y matarlos. La pregunta es, ¿qué ojos tenía el siervo de Eliseo cerrados? ¿Qué ojos? Porque la oración de Eliseo es: abre sus ojos para que vea. Y en el versículo 15 dice: vio. Giezi no estaba ciego, Giezi veía. El siervo miró y por eso tuvo miedo. Pero en el versículo 17, Eliseo le pide a Dios que le abra sus ojos. Hermanos, la Biblia menciona que nosotros tenemos dos ojos, pero no son estos dos ojos físicos, no. Tenemos el ojo físico, esto que nosotros tenemos para que podamos ver, el ojo físico. Con este ojo, con estos ojos nosotros vemos. Pero hay otro ojo,
un ojo que es el ojo espiritual, el ojo de la fe. Y el ojo espiritual, el ojo de la fe, solamente lo tienen aquellos que están conectados con Dios. El ojo de la fe solamente lo tienen los que creen en Dios. ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven. Fe es creer en lo que no vemos. Fe es tener la seguridad de algo que va a pasar. Fe es tener la convicción de algo poderoso en el nombre del Señor. Fe es confiar de que Dios está conmigo aun cuando no lo puedo ver. Fe es saber que el mar se va a abrir para que yo camine en seco. Fe es saber que aunque esté en el horno de fuego, el Señor me va a proteger y no va a arder en mí ninguna llama. Eso es tener fe. Fe no es decir, mañana va a ser sábado, o ya es sábado, o el sábado decir, mañana va a ser domingo, porque después del sábado, ¿qué día viene? Domingo. Yo vengo en esta noche y les digo, hermanos, hoy es sábado, hoy es miércoles, hoy es viernes, hoy es miércoles. Tengo fe que mañana va a ser jueves. Eso no es fe. Sabemos que después del día miércoles, el otro día es día jueves. Fe es creer que mañana me va a ir bien, a pesar de que hoy me está yendo mal. Fe es creer que cuando los médicos me dicen, te vas a morir, pero tener la fe y la seguridad de que en el nombre del Señor me voy a levantar. Fe es aceptar la voluntad de Dios, aunque a veces yo no pueda comprenderla y entenderla. Eso es tener fe. Giezi tenía su fe muerta, tenía el ojo de la fe cerrado, no tenía fe en el Señor. Y noten bien que el siervo de Eliseo era también miembro de la iglesia, por así decirlo. Voy a utilizar este lenguaje, era adventista del séptimo día. Giezi era anciano de la iglesia porque era el siervo de Eliseo. Giezi se estaba preparando para ser pastor. Giezi no era un ignorante de los milagros de Dios. Giezi no era un ignorante de la palabra de Dios. Giezi era igual o quizá más superior que a mí y que a ustedes, porque convivía con el profeta de Dios. Pero la historia que en esta hora estamos leyendo nos enseña que en la vida cristiana y que en la iglesia existen dos tipos de cristianos: aquellos que son cristianos que no tienen fe y aquellos verdaderos cristianos que tienen fe. Lamentablemente en el pueblo de Dios existen estos dos tipos de miembros. Miembros que conocen la Biblia, miembros que han visto milagros de Dios, pero que no tienen fe. Pero hay miembros que tienen mucha fe porque tienen una conexión personal con el cielo, con el Señor. La oración de Eliseo fue contestada. Y dice la Biblia entonces que el Señor abrió los ojos del criado y miró. Ese acto de abrir los ojos simplemente fue la revelación de Dios que se manifestó en ese momento. Giezi tenía abiertos los ojos físicos, pero sus ojos físicos, cegados por el miedo, cegados por la falta de fe, no pudo contemplar la gloria del Señor. Pero cuando en ese momento Eliseo ora, Dios hace el milagro en el siervo que le permite que sus ojos de la fe se abran. Y cuando los ojos de la fe se abren, sus ojos físicos pueden contemplar la gloria del Señor. Y la gloria de Dios allí es que dice la Biblia que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando Eliseo dijo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos, es porque Eliseo vio que el ejército celestial estaba allí. El comandante en jefe, Jesucristo, había venido con millares y millares de ángeles para cuidar a sus profetas, a su siervo. Y el siervo pudo contemplar entonces la manifestación de Dios allí, el ejército celestial. Y dice la Biblia, hermanos, que entonces
Dios obró un milagro. Encegueció a todo el ejército sirio. Vean la forma como Eliseo ganó esta batalla. El ejército sirio quedaron ciegos. La ceguera que tenía Giezi espiritualmente se le vino a la ceguera a los sirios, porque quedaron ciegos físicamente. Y cuando ellos quedaron ciegos, ya no pudieron luchar contra Eliseo. Y Eliseo les dijo: ¿qué quieren? Pues venimos a matarte. Y Eliseo le dijo: ¿cómo me van a matar? Pues sí, pero no te podemos ver dónde estás. Y Eliseo le dijo: no se preocupen, ¿quiere volver a casa? Sí, pero no sabemos el camino, estamos ciegos. No se preocupen, yo los voy a llevar. Y la Biblia dice que mismo Eliseo llevó todo el ejército de vuelta a casa. Al que venían para matarlo, ahora Eliseo los llevaba de vuelta. Y la Biblia dice que gracias a esa obra de Eliseo, la guerra terminó. El rey de Siria se dio cuenta que estaba mal. Vio la generosidad de un profeta. Ganó a través de un buen acto. Y la guerra Israel la ganó. No con luchas, no con armas, sino lo ganó haciendo el bien a través del profeta Eliseo. Las guerras en este mundo, también es una lección de esta historia, que las guerras en este mundo no se ganan matando, destruyendo, teniendo bombas. La guerra en este mundo se gana haciendo el bien. Por eso Pablo dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence el mal con el bien. ¿Queremos ganar a nuestros enemigos? Lo podemos ganar no golpeándolos. A nuestros enemigos los ganamos amándolos. Por eso Jesús dijo: cuando tu enemigo te pida de comer, de beber, dale. Y Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Queridos hermanos, esta historia bíblica nos enseña que nosotros podemos tener fe, y que la fe se desarrolla a través de una relación con Dios, y que la fe es la única garantía que nos mantendrá firmes en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia y en los momentos de dificultad. La fe es la que va a sostener al pueblo de Dios en los últimos días. Cuando tengamos que dejar todos nuestros bienes, y cuando tengamos que abandonar nuestro hogar y tener que salir, allí vamos a necesitar tener fe para saber qué y cómo vamos a sobrevivir. Dios va a actuar con su pueblo que tiene fe, porque Dios se complace en bendecir al que tiene fe. El que no tiene fe no puede tener milagros. El que no cree, todo le es imposible, pero al que cree, todo le es posible. Tener fe nos da la seguridad que vamos a salir victoriosos en el nombre del Señor. Y recordemos las palabras de Cristo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La historia del profeta Eliseo, que fue librado y que fue protegido por la hueste angelical, nos enseña que el Señor cuida de nosotros, cuida de su pueblo, y que en el nombre del Señor nosotros saldremos victoriosos. No tengas miedo, no te alejes de Dios, no abandones tu fe, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.